Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues estamos en nuestra tercera clase de digestión y absorción de carbohidratos, en el módulo de carbohidratos. Es un placer saludarte. Vamos a empezar nuestra clase. Vamos a desarrollar los siguientes temas: la digestión oral de los carbohidratos, la digestión gástrica, la digestión pancreática e intestinal. Las competencias que vas a adquirir: al terminar la clase serás capaz de explicar la digestión de carbohidratos, destacando la importancia fisiológica de las amilasas y disacaridasas. Entonces, lo importante en el metabolismo de los carbohidratos es ir de los carbohidratos complejos a los simples. Hablábamos del almidón, te menciono también el glucógeno, carbohidratos complejos, los cuales vas a ir degradando por medio de una amilasa en la boca, que es la amilasa salival, amilasa lingual, y otra amilasa que es la pancreática, que está a nivel del intestino delgado. Entonces, por medio de esas dos amilasas, tú vas a ir degradando el almidón, por ejemplo, hasta azúcares más pequeños, tetrasacáridos, polisacáridos más pequeños, eh, amilosa, amilopectina, etcétera. Y finalmente las disacaridasas del borde en cepillo, esas están ubicadas en el borde en cepillo o brush border de la mucosa del intestino delgado. O sea, en el borde apical del enterocito. ¿Sí? Ahí están en las vellosidades. Estas vellosidades que vemos aquí están recubiertas por enterocitos, y en el enterocito, en el borde, en el glicocálix, y en su vellosidad va a tener las disacaridadas en diferentes posiciones, unidas por carbohidratos. Ahí van a estar fijadas y va a pasar un disacárido y lo van a cortar, liberando a los monosacáridos. Entonces vamos de un polisacárido complejo a un polisacárido más simple. Polisacárido complejo, el almidón; más simple, la amilosa, la amilopectina; y los disacáridos, ¿sí?, como la sacarosa; y finalmente los monosacáridos, como la glucosa, la galactosa y la fructosa, los más importantes en la medicina. ¿Ok? Y hay otros carbohidratos complejos para los cuales no tenemos enzimas, pero son muy importantes, que son las fibras. Si ustedes recuerdan, fibra soluble, fibra insoluble, etcétera. Bueno, cuando la glucosa entra, por ejemplo, la glucosa, la fructosa, la galactosa entran por el enterocito, la absorción por medio de glucotransportadores lo lleva a la sangre que está en, en los plexos capilares que están por atrás del enterocito, ¿sí?, la pared del intestino delgado, y forman esos vasitos el sistema porta, que lo lleva al hígado. En el hígado es el primer lugar, bueno, el enterocito el primer lugar, el segundo lugar el hígado, que va a recibir la glucosa y los azúcares como la fructosa y la galactosa. Entonces es muy importante esa circulación enterohepática, ¿verdad? El sistema portal es muy importante y cobra más importancia, por ejemplo, cuando hay hipertensión portal. ¿Ok? Hay otras rutas de la absorción que son para los lípidos, que puede ser la ruta linfática, que luego hablaremos en el módulo de lípidos. Sin embargo, regresando a la glucosa, pues la glucosa muy importante para los tejidos insulino dependientes, tejido adiposo, tejido muscular; no insulino dependientes, como el cerebro, ¿sí?, el pulmón, el, y otros más, ¿no? Otros tejidos que hablaremos más adelante. Los eritrocitos. Entonces, de carbohidratos complejos a disacáridos y luego monosacáridos, ¿verdad? Aquí está el almidón, ¿sí? Aquí están los disacáridos, que puede ser, por ejemplo, la lactosa, ¿sí? La lactosa, glucosa, galactosa, ¿sí? La fructosa, digo, la sacarosa, glucosa, fructosa, y la manosa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta sería la fructosa
y este sería la glucosa, entonces este sería la sacarosa, o sea, el azúcar de mesa. Ujú. Y finalmente las disacaridasas van a romper estos enlaces, acuérdense, son enlaces glicosídicos, y esas disacaridasas van a liberar los monosacáridos, que son la glucosa, la galactosa y la fructosa, más importantes en la medicina. Ok, entonces en la boca vamos a tener una amilasa, que es la amilasa salival. Tendremos otra amilasa en el intestino delgado, que es la amilasa pancreática, ¿sí? Y las disacaridasas que están en el borde en cepillo de la mucosa intestinal del enterocito. El estómago no hay efectos sobre los carbohidratos. El estómago no hace muchos sobre los carbohidratos complejos. Sin embargo, se dice que el ácido clorhídrico puede romper algunos enlaces, ¿sí? El pH tan bajo. Entonces, eh, casi no tiene efecto, ¿verdad? La mucosa gástrica, aquí vemos un estómago, aquí en esta mucosa, pues se lleva parte de la digestión, por ejemplo, de las proteínas, tenemos la pepsina, ¿sí? De los lípidos, tenemos una lipasa gástrica, sin embargo, para los carbohidratos no hay casi acción. Y acá tenemos el intestino, ¿verdad? En el intestino delgado, este sería el colon, recto, en el delgado se lleva a cabo la digestión de los carbohidratos. Los principales disacáridos, para que no nos olvidemos: fructosa y glucosa, sacarosa, ¿sí? Lactosa formada de galactosa y glucosa, y maltosa formada de glucosa y glucosa. Entonces no se les olvida. Entonces en un gramo de lactosa tendremos 500 miligramos de glucosa y 500 miligramos de galactosa. En un gramo de sacarosa, de azúcar de mesa, esa que le echas a tu café, a tu pan, no sé, tendremos 50% de fructosa. En un gramo, 500 miligramos de fructosa y 500 miligramos de glucosa. La velocidad de absorción no es la misma. Por ejemplo, ya como monosacáridos, la glucosa se absorbe, si le diéramos una velocidad de 100 kilómetros por hora, la galactosa se absorbe 110 kilómetros por hora y la fructosa es casi la mitad de velocidad. Entonces, la velocidad de absorción en el borde en cepillo del enterocito, del mucosa del intestino delgado, varía según el monosacárido que vamos a absorber. Y nuevamente, entonces, tenemos los polisacáridos, el almidón, puede ser el glucógeno, por ejemplo, de alimentos animales. Eh, Podemos ingerir los alimentos como polisacáridos, como almidón, disacáridos y monosacáridos. Esto entra directo al monosacárido, ¿sí? En la mucosa intestinal. El disacárido tiene que ser procesado por las disacaridasas del borde en cepillo, y los polisacáridos como el almidón, pues está la amilasa lingual y la amilasa pancreática, ¿ok? Entonces finalmente son absorbidos por los glucotransportadores y unos GLUTs y otros SGLT dependientes de sodio, que más adelante hablaremos sobre la absorción en el siguiente capítulo, en la siguiente clase. Entonces aquí está, los disacáridos son procesados. Vamos a suponer que ya estamos en el intestino. Este es el intestino, ¿sí? Este intestino delgado sería, por ejemplo, el ilioncito, ¿verdad? El ilion. Pues aquí estarían los monosacáridos, son procesados por las disacaridasas de la mucosa intestinal, esa es la mucosa, las vellosidades de la mucosa, y hay microvellosidades en los enterocitos. Estos van a absorber la glucosa, la fructosa y la galactosa al sistema de capilares de la vena porta, y aquí van a ir los azúcares, van a ir directamente al hígado, y de ahí se van a distribuir, van a ser metabolizados o pasan directamente a la circulación general y sirven para alimentar los diferentes órganos, entre ellos también los eritrocitos, ¿no? Entonces, esta sería la absorción de la glucosa por medio del transportador SGLT dependiente de sodio. Entra una glucosa, entran 2 o 3 sodios, pero ¿qué creen? Si llenamos de glucosa aquí el enterocito, este es el enterocito de la mucosa intestinal,
Esta es la luz intestinal, ¿sí? El hoyo, acá arriba. Este es el borde del cepillo. Esto que está acá es la parte basal de los enterocitos. El enterocito tiene una parte basal y lateral, ¿sí? Lateral y basal. Y tiene una parte apical acá donde tiene las microvellosidades. Entonces el enterocito va a meter glucosa por medio del SGLT1 y mete sodio. El primer glucotransportador más importante que utilizan los conceptos estos de rehidratación oral para los niños y todo esto, pues toma muy en cuenta que la solución de rehidratación debe tener sodio y glucosa para una buena absorción de la glucosa. Entonces entran tres sodios, entra una glucosa, entran tres sodios y una glucosa, pero el enterocito no se puede llenar de sodio. Entonces tenemos aquí en la parte lateral una amiguita que nos va a ayudar a sacar el sodio, que es la bomba sodio-potasio ATPasa. Se gasta ATP, ¿verdad? Evidentemente. Y se saca el sodio aquí y este sodio puede también ayudar a chupar agua de la luz intestinal. Finalmente, la glucosa que está aquí adentro, el sodio que está aquí adentro y el que está aquí entre las dos células, son absorbidos. Ahora sí, esta glucosa por un GLUT2 que está en la parte basal del enterocito y entra al capilar que formará más adelante el sistema portal. La fructosa entra por el GLUT5, ¿sí? Yo les voy a encargar que investiguen cómo entra la galactosa. ¿Sí? Por favor, me lo investigan. Yo más adelante lo voy a decir, pero quiero que por favor ustedes lo investiguen, que se interesen. Más adelante platicaremos un poquito sobre la rehidratación oral y la glucosa, la fructosa y la galactosa. Entonces así es la absorción dependiente de SGLT1, ¿sí? Y de GLUTs, entre ellos el GLUT5, el GLUT2, ¿sí? La fructosa, miren, entra por GLUT5, está dentro del enterocito y luego sale por el GLUT2 y pasa al capilar que formará el sistema porta. Entonces finalmente esos enterocitos están en esta es una vellosidad y cada célula que está aquí tiene microvellosidades. Y aquí en esta capita gris que ven aquí es el glicocálix y ahí están pegadas las disacaridasas, las que van a cortar los disacáridos como la lactosa, digo la lactasa intestinal, la sacarasa o la maltasa. Aquí está la microscopía electrónica. ¿Sí? Esto que está aquí, todo esto es un enterocito, es una parte de un enterocito. Este es el borde apical, ¿sí? El brush border, o sea, borde en cepillo. Estos son los disacáridos, y el borde en glicocálix, perdón, este es el glicocálix, aquí están pegadas las enzimas disacaridasas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos la glucosa así, si comemos glucosa o azúcar de mesa, ¿sí? En forma de sacarosa, a los 40 minutos ya tendremos un pico muy alto porque entra directamente en el intestino. Esto medido en la sangre, ¿verdad? Si nos esperamos y nos echamos una cucharada de glucosa y a los 40 minutos vemos, tenemos la glucosa por los aires, ¿sí? Entre 140 y 150 miligramos por decilitro. Sin embargo, si comemos pan blanco, el aumento es menor. ¿Sí? Tenemos unos 130, 120 miligramos por decilitro a los 40 minutos. ¿Sí? Y sin embargo, si comemos pan integral, es mucho menor. Entonces la recomendación es comer azúcares complejos tipo pan integral, porque el pan que nos venden en las tiendas, en el súper, que presume de ser integral, pues no, tiene harina procesada. Esas harinas procesadas dan aumentos de glucosa, por eso tanta guerra con el tipo de pan que estás consumiendo. Entonces, ¿cuál es el mejor pan? Por ejemplo, los things que se llaman, ¿verdad? Esos panes, que son de la marca que ustedes ya conocen, de Bimbo, pues esos panes son recomendables. El Oro Wheat también es bueno. Entonces el que tiene granos, el que está integral, son los dos únicos panes recomendables. De allí en fuera,
Los demás pues tienen harinas refinadas. Yo recomendaría estos dos, o si alguien tiene la oportunidad de conseguir pan europeo, de veras, adelante, ¿sí? Aunque sabe a rayos, es muy bueno para nuestra alimentación. Entonces hay que recomendárselo a los pacientes que lo integren en su alimentación. Entonces, al pasar la glucosa a los capilares, miren, va por el sistema porta, llega al hígado y en el hígado por los hepatocitos es procesada la glucosa. O sea, del enterocito se lo avienta al sistema porta y se lo manda al hepatocito, al hígado. Y es aquí donde se procesa la glucosa. Veremos algo de la patología, intolerancia a la lactosa. Resulta que nosotros, los latinos, los asiáticos también, y buena parte de los africanos, ¿verdad? La gente de color, pues tiene problemas con la ingestión de alimentos lácteos en la edad adulta. Estos problemas es por la deficiencia de lactasa intestinal, que es una enzima que actúa sobre la lactosa. Esta deficiencia causa que el disacárido no sea procesado por las disacaridasas. Ese aumento de osmolaridad que causa el exceso de disacáridos, en este caso de lactosa en el intestino, chupa agua. Ese aumento de líquido en el intestino genera diarrea. Eh, Esos disacáridos son procesados por las bacterias intestinales del intestino grueso. Nosotros tenemos más de 1 kilo de bacterias fácilmente que nos ayudan en nuestra digestión. Cada uno portamos ese kilo, es nuestro bioma, ¿verdad? Es parte de nosotros, son nuestras bacterias, nuestras mascotas que están ahí para ayudarnos. Pues esas bacterias procesan los disacáridos, generan gases tipo dióxido de carbono, tipo metano, tipo hidrógeno. Entonces ya va el exceso de líquido, ¿sí? Por las disacáridos, efecto osmótico. La acción de las bacterias intestinales sobre los disacáridos, gases, tipo CO2, tipo metano, tipo hidrógeno, que algunos se absorben y pasan a la sangre. Eh, También hay generación de ácidos grasos, algunos que son irritantes para la mucosa intestinal, ¿sí? Esto genera los gases, el, la liquidez de el contenido líquido de las heces y todo eso genera diarrea explosiva, borborismos, gases. El paciente se siente muy mal, tiene cólicos, ¿sí? Y pues está desesperado, ¿verdad? Quiere ir a buscar un baño inmediatamente porque tiene problemas. Entonces, aquí está la fisiopatología. Entonces ya la sabemos, de usted ya la saben, el exceso de lactosa por la deficiencia de lactasa en el borde del cepillo intestinal causa que esa lactosa chupe agua. El efecto de las bacterias sobre la lactosa genera ácidos grasos, ácido láctico, gas, ¿sí? Hidrógeno, metano, CO2 y eso genera pues los problemas, ¿sí? Este, Hay dolor abdominal, diarrea, flatulencia, vómitos y puede haber en el bebé irritación perianal. Para eso, pues, la persona que pida su cafecito sin un café negro o con leche deslactosada, pues es uno de nuestros sujetos de estudio, ¿verdad? Es una persona, su servidor tiene una deficiencia de lactasa tremenda, entonces yo no puedo, si me dan un vasito de leche, pues me mandan directo, ya saben a dónde. Entonces es importante seleccionar leches sin lactosa, alimentos sin lactosa, ¿sí? Ya contamos con una buena oferta de leches sin lactosa. Ahora vamos a ver la yardiasis. La yardiasis intestinal pues es una parasitosis. No hay que tenerle tanto cariño a las mascotas. Me refiero al cariño de besuquearlas, etcétera, porque hay que lavarse las manos, hay que tener sus cuidados porque pues ellos son los portadores de muchas yardias. La yardia se pega precisamente en el borde del cepillo de la mucosa intestinal. Aquí está el epitelio. Estos serían los enterocitos. Esta sería una vellosidad. Cada uno de estos tiene microvellosidades acá arriba. Acá arriba. Aquí en esta parte, de en medio de la vellosidad, está el sistema vascular capilar, que formará más adelante
la porta, el sistema porta. Aquí están células mucosas, células globets, que son mucosas, ¿verdad? Aquí está el Bruce border, bien ejemplificado, es una buena laminilla. Aquí vemos las yardias precisamente colocadas, a ver, identifíquenlas, ¿verdad? Aquí están, miren, como ajolotitos, que están precisamente, se pegan en el borde de la mucosa, tapan las enzimas, entonces por esa razón tenemos una insuficiencia de lactasa y de enzimas disacaridasas debido a secundarias, ¿verdad?, a la parasitosis, en este caso la yardiasis. Hay problemas de absorción por la yardiasis, ¿sí? Entonces, pues hay que tomar un buen antiparasitarios para parásitos chiquitos, ¿sí? Para evitar esto, hay también un síndrome diarreico, hay problemas de absorción, etcétera. En la pancreatitis, ¿sí?, en las cuales se activan las enzimas pancreáticas en esta enfermedad, pues hay aumento de, bueno, las enzimas no se secretan al intestino delgado, o sea, enzimas pancreáticas, hay problema de absorción. Este problema de absorción también puede llevar a otros problemas, ¿verdad? Como diarrea con grasa, ¿verdad? Eh, en este caso, pues sí es importante identificar el dolor y la inflamación del páncreas por medio de medir la amilasa sérica. Pasa un poquito de esta amilasa pancreática a la sangre y es como se mide, ¿ya? Los valores normales de la, la amilasa es de 30 a 220 unidades por litro, ¿sí? También hay en la orina. Sin embargo, llega a aumentar, ¿sí?, hasta 3 veces el valor normal la amilasa en la sangre. No tiene nada que hacer en la sangre, ¿verdad? Pero si aumenta 3 veces, pues nos habla de un proceso inflamatorio y destructivo del páncreas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Eh, hay en la pancreatitis hay diarrea de tipo esteatorrea, ¿verdad? Que es diarrea con grasa. Esa grasa se ve en la taza. El paciente le preguntan, hace su historia clínica y les va a referir que pues hay gotas de grasa en sus heces. Esto hablaría de un problema de absorción, ¿verdad? Entonces nuestras preguntas de repaso son las siguientes: enzimas que actúan sobre el almidón, disacaridasas del borde en cepillo, ¿cuáles son? La velocidad de absorción de la galactosa, la velocidad de absorción, esa es la que les pedí de tarea, ¿verdad? La velocidad de absorción de la fructosa y la fisiopatología de la intolerancia a la lactosa. Para la siguiente clase, que sería la clase número 4, hablaremos sobre los GLUTs, los glucotransportadores. Así es que les pido, por favor, que investiguen qué GLUT se encarga de meter la galactosa al enterocito. Muchas gracias, que la pasen muy bien y nos vemos en la siguiente clase.